Bueno, perdón por la demora, una nota para la televisión. Ustedes saben que en las últimas semanas el bosón de Higgs es el nuevo showmatch, lleva rating. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá, en particular. Mi invitación venga de alguien como Mario Maniscotti, que en un momento les voy a referir qué relevancia tuvo en mi vida científica y profesional. Entonces, lo que voy a hablar es del bosón de Higgs. Como la última partícula elemental, en principio hay un signo de pregunta porque no sabemos si es la última, pero sin duda es la última que encontramos hasta ahora. Pero antes de, como Higgs es una partícula elemental más de todas las que conocemos, quiero hacer un pequeño resumen, una introducción sobre qué es lo que sabemos hoy día de las partículas elementales. ¿Sí? Y por partículas elementales quiero decir, hay una pregunta que se hace a la humanidad desde que tiene el tiempo de sentarse a discutir la naturaleza, a pensar la naturaleza, y eso es ¿de qué está compuesta la materia? Fíjense que los griegos son los primeros en ponerse a pensar esto y son los primeros en tratar de encontrar una respuesta a esta pregunta. La idea de la respuesta está un poco implícita en la pregunta, es lo que queremos, lo que ansiamos es encontrar un número muy pequeño de objetos, ¿sí? 2, 3, 4, 1 sería lo mejor, a partir de lo cual, combinándolos, podremos entender de qué está compuesta toda la materia con la que interactuamos normalmente. La mesa, nosotros, la silla, cualquier cosa en el universo. Como decía, los griegos fueron los primeros que presentaron algún panorama, al menos, de cuáles eran estos elementos fundamentales. Empezaron con 4, el fuego, la tierra, el aire y el agua. Ellos pensaban que, o por lo menos para los elementos que necesitaban en ese momento, para el conocimiento necesario de esa época, uno podía generar en principio cualquier elemento de la naturaleza combinando en las proporciones convenientes cada uno de estos. ¿Sí? Y digamos un pensamiento que sobrevivió unos cuantos siglos, hasta que el trabajo de los alquimistas sobre todo, nos llevó a descubrir que había una gran cantidad de elementos y que la gran mayoría de ellos no podrían ser descompuestos a partir de otros anteriores, ¿sí? Por lo tanto tenían que ser tan fundamentales uno como los otros. Y fue así que la búsqueda de los alquimistas y luego de los químicos modernos, que llevó a encontrar cerca de una centena de elementos que fueron básicamente ordenados por Mendeleev en la tabla periódica de elementos que todo el mundo conoce de la escuela secundaria, que tiene unas propiedades interesantes. Nos dice que todos los elementos que estén en la misma columna tienen propiedades químicas muy parecidas. Y fue esa periodicidad, el ver que había una cierta simetría, un patrón de repetición, el que nos llevó a entender que estos elementos, en realidad, los átomos, no eran objetos elementales en el sentido de que no se podían dividir en cosas más pequeñas, sino que sí eran divisibles. Y es a principios del siglo pasado es que entendemos que el átomo en realidad está compuesto por objetos más pequeños y simplemente la diferencia entre distintos átomos es cuántos de estos elementos son los que los componen y en qué combinación. Y creo que todo el mundo tiene la idea, al menos de la escuela, de que el átomo es algo así como un núcleo que está formado por protones y neutrones, casi toda la masa está allí y tiene carga eléctrica positiva debido a los protones, con electrones que están orbitando alrededor. Esto es un panorama bastante grosero. Si el núcleo tuviera este tamaño, el electrón seguramente estaría más cerca del Uruguay que de nosotros si lo llevamos a esa escala. ¿Sí? Las distancias son mucho mayores, pero da una idea más o menos de lo que ocurre dentro del átomo. Y creo que hay un concepto muy interesante que uno debe recordar y que a mí me resultó muy útil, al menos cuando estaba en la escuela secundaria, era llegar a comprender que si uno mira cualquier objeto, ya sea un pedacito de una moneda o el dedo de una persona, y fuese capaz de mirarlo con una lupa que aumente el tamaño en más o menos 1.000.000 de veces, lo que vería es algo muy parecido. Lo que vería son átomos que están en alguna red, en algún caso será más cristalina, en otra parecerá un poco más desordenada, pero si fuésemos a mirar dentro de estos átomos encontraríamos que están compuestos de lo mismo, que todos nosotros, la mesa, la moneda y todo lo que estamos alrededor está formado básicamente por un conjunto de partículas muy pequeñas. ¿Sí? Y digo eso porque, déjenme ver un pequeño paréntesis personal, una de las razones por las cuales me dediqué a estudiar física fue cuando un profesor de la secundaria me hizo entender este fenómeno tan importante. La otra fue cuando vi en la televisión un programa hecho por Mario Maniscotti acerca del proyecto Huemul. No sé si ustedes no sé si se volvió a pasar alguna vez, probablemente aquí sí. Ese fue el día que me decidí que no solo quería estudiar física, sino que quería estudiar ese tipo de física, entender las cosas más pequeñas de la naturaleza. Bueno, esto es el conocimiento, digamos, que uno
seguramente tiene o adquirió en algún momento en la escuela. Probablemente la próxima etapa, aunque ya los descubrimientos ocurrieron hace cerca de 40 o 50 años, es la que uno no suele ver, y es el hecho de que en principio se pensaba que los protones y los neutrones eran partículas elementales también, que no se podía dividirlas, y sucedió que a partir de la década del 50, con la creación de nuevos aceleradores en Estados Unidos y en Europa, se comenzaron a descubrir un montón de nuevas partículas, a las que se les llama hadrones, que son una especie como de parientes pesados del protón y neutrón, y esto es simplemente una representación de algunos de ellos. Están todos catalogados con letras griegas. Tal que a fines de la década del 50, a principios de la década del 60, había varias decenas de ellos. Y cuando uno se encuentra que hay varias decenas de objetos que le parece que son fundamentales, tiende a creer que ya no son más fundamentales, ¿sí? Y en particular cuando los empieza a ordenar, y esto es un grafiquito que no tienen por qué entender de qué se trata, pero fíjense que es posible ordenarlos con algunos ejes particulares en términos de los vértices o el centro de algunas figuras geométricas muy particulares, es que uno empieza a pensar que tiene que haber algún patrón, ese patrón de simetría tiene que deberse a alguna composición más elemental subyacente detrás de ello. Y fue así que entendimos que todos estos objetos, todos estos hadrones, y de ahí viene el nombre del acelerador que les voy a hablar en un rato, el LHC, la H es justamente de hadrones, de los componentes como el protón y el neutrón, fue que entendimos que en realidad estaban compuestos por objetos más pequeños, a los que se le dio el nombre de quarks. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede entender que el protón y el neutrón están formados básicamente por 3 quarks de distintos tipos que les voy a contar en un momento. Estos quarks, en principio, pensamos hoy día que son tan elementales como el electrón, en el sentido que no somos capaces de ver un tamaño, ¿sí? Hasta ahora, el tamaño más pequeño que somos capaces de observar en un experimento es algo como un número tan chiquito como este. Acá tiene algo así como 17 ceros seguido de un 1 en metros, ¿sí? No somos capaces de ver distancias más pequeñas de esa, entonces no podemos decir si a distancias más pequeñas estos objetos están formados por otros más chiquitos o no, ¿sí? Pero por el momento eso es lo que pensamos. Y como verán, son partículas extremadamente chiquitas, podemos considerar puntos a los efectos de la materia común, con lo cual lo que muestra que nosotros y cualquier otro objeto que veamos está básicamente formado de vacío, ¿sí? Puntos que están uno alrededor del otro, pero básicamente el volumen es completamente vacío. Entonces uno podría llegar es que si uno agarra cualquier porción de materia, ya sea una mano o un cubo de madera, y lo aumenta unas 10 millones de veces, lo que puede empezar a ver, obviamente no existe la posibilidad de hacer eso con una lupa, pero imaginémoslo, uno empezaría a ver átomos, si mira dentro de los átomos vería que hay núcleo y electrones, que ese núcleo tiene protones y neutrones, y que esos protones y neutrones están formados por quarks, ¿sí? Hasta aquí es donde somos capaces de determinar hoy día cuál es la composición de la materia, y eso es lo que suponemos que es elemental. Como van a ver en un momento, lo más probable es que no sea cierto y que estos objetos estén formados por algo más pequeño que tenemos que entender de qué se trata. A lo largo de las últimas décadas no fue lo único que descubrimos. En particular descubrimos que no existe un único tipo de quark, no hay una sola partícula que forma estos objetos, sino que vienen de a grupos, vienen de a 6. Hay 6 quarks. Esto es un cuadro de lo que sería algo así como nuestra tabla de Mendeleev moderna, la tabla de partículas elementales de hoy día, donde cuando me muevo hacia la derecha lo que ocurre es que las partículas son cada vez más pesadas. Hay quarks que se llaman up y down, estos son básicamente los que forman el protón y el neutrón. Hay objetos más pesados como el sharp y el strange, y los más pesados de todos, el top, es la partícula más pesada que conocemos, y el bottom. Verán que están agrupados en familias en particular, porque hay ciertas interacciones que son relevantes solo entre objetos que estén en la misma columna. De la misma forma que en la tabla de Mendeleev las cosas que están en la misma columna tenían propiedades químicas similares, bueno, estas tienen propiedades débiles similares, que les voy a hablar en un segundo. No fue lo único que descubrimos que no solo hay un electrón, pero que hay un montón de parientes parecidos al electrón, en particular unos que se llaman muón y otros que se llaman tau, que tienen casi las mismas propiedades que el electrón, nada más que masas mucho más pesadas. Y que existen, como dijo Mario, objetos como los neutrinos, que fueron predichos por la teoría a principios de la década del 30 y descubiertos recién en la década del 50. Son partículas que son muy difíciles de observar porque son justamente neutras, entonces no interactúan casi con la materia y nos cuesta mucho verlas. Pero sabemos que por cada uno de estos objetos existe un pariente neutrino. Por ejemplo, el electrón tiene su neutrino, el muón tiene su neutrino y el tau también. A todos estos objetos los llamamos leptones, a todos estos que están acá los llamamos quarks, y esto es lo que podemos decir que son las partículas de materia. La materia, tal cual la conocemos, está formado por estos objetos, sobre todo por los más livianos de ellos, ¿sí? La posibilidad de encontrar un objeto de estos pesados
En la materia es muy pequeña, pero en principio puede estar. Como verán, están organizadas en 3 familias, por unas razones especiales. A esto hay que sumarle, como decía Mario, la existencia de las antipartículas. Por cada uno de estos existe su correspondiente antipartícula. Por ejemplo, del electrón existe el positrón o el antielectrón, que tiene casi todas las mismas propiedades que el electrón, salvo que tiene la carga opuesta. En vez de carga negativa, tiene carga positiva. Con lo cual hay una cantidad importante de partículas. Acá ustedes la pueden ver 12, si uno las cuenta gentilmente. Hay una forma más pesimista de contarlas aún. Están las 12 antipartículas, ya son más de 20, ¿sí? Da la impresión de que eso probablemente no sean elementales y que haya algo debajo de estas, otra capa más de elementariedad que todavía tenemos que descubrir, ¿sí? En particular el patrón este que nos permite ordenarlos así en familia es bastante sospechoso. Es como que existiese una materia y el resto son como reproducciones más pesadas. Pero es un tema que todavía tenemos que entender. Entonces estas son las partículas de la materia. Déjenme decirles que no es todo, que hay más objetos. Y la física que describe estas partículas no solo quiere entender cuáles son las partículas, sino cómo interactúan entre ellos. Por ejemplo, por qué estos quarks se juntan para formar un protón y por qué el protón se junta con el electrón para formar un átomo y así sucesivamente. Y eso significa entender las fuerzas, entender las interacciones entre ellos. Y la fuerza que mejor entendimos ya hace mucho tiempo es la interacción electromagnética, la interacción que ocurre entre partículas cargadas. Y probablemente uno de los desarrollos más importantes del último siglo fue entender la interacción electromagnética de una manera muy novedosa. Y la manera novedosa es la siguiente, es comprender que cuando dos partículas con carga eléctrica interactúan entre sí, uno sabe que si tira un electrón contra otro, como tienen la misma carga, se van a repeler, ¿sí? y si viene uno así, el otro se van a desviar. La forma en que lo hacen no es instantánea, sino que tarda un tiempo en uno en sentir la interacción del otro, porque la fuerza solo puede viajar a la velocidad de la luz como máximo, y la forma que viaja esa fuerza, y ese es el entendimiento fundamental, es a través del intercambio de una nueva partícula. Entonces, por ejemplo, cuando dos electrones interactúan entre sí, en realidad lo que podemos pensar que lo que hacen es intercambiarse un objeto al que llamamos fotón. ¿Qué es lo que hace este fotón? Viene un electrón, emite un fotón, el fotón es la partícula de luz. Ese fotón se lleva la energía y el impulso necesario para que este electrón modifique su trayectoria y se lo transmite al otro. Si quieren un ejemplo más sencillo, más de la vida cotidiana, imagínense dos personas que viajan en botes, ¿sí? Y que ven que van en la dirección en que están por chocar y no tienen remos, no tienen forma de separarse. Y a uno se da cuenta que tiene en su bote una pelota. Entonces lo que va a hacer es tirarle la pelota al compañero, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando le tire la pelota al compañero, al lanzar la pelota, por el hecho de lanzar impulso hacia un lado, su bote se va a correr hacia el otro. Y el que reciba la pelota, vamos a verlo de vuelta, también va a recibir impulso y entonces también se va a desviar. Esa pelota es el mediador de la interacción de la fuerza que se hacen entre estos dos botes. Bueno, en la fuerza electromagnética lo que ocurre es que los botes son los electrones y la pelota que se intercambian es el fotón, ¿sí? Es esta partícula de luz. Y comprender eso fue realmente muy importante porque nos permite entender el electromagnetismo de una manera moderna, aunque ya sabíamos bastante de él, pero además poder extrapolar hacia otras fuerzas de la naturaleza que les voy a contar en un minuto. Una cosa que es importante es que el fotón, la pelota que está aquí, no tiene masa. Eso quiere decir que si uno pensase como una pelota que no tiene masa, la puedo tirar tan lejos como quiera porque no me cuesta ningún esfuerzo hacerlo. ¿Sí? Y por eso es que la interacción electromagnética tiene un alcance infinito y tiene la fuerza que tiene. Si este objeto tuviese masa, una masa muy pesada, fuese una pelota muy pesada, yo la podría tirar a una distancia muy cortita y la interacción sería de muy corto alcance. Vamos a ver que esto tiene una relevancia importante. Ahora, probablemente lo más interesante que pasó respecto de entender este fenómeno en el último siglo es comprender que uno puede formular la física en términos de simetrías. El concepto de simetrías es algo difícil de explicar y que daría lugar a una charla entera. Pero déjeme ponerlo de la siguiente forma, primero para realzar cuál es la relevancia. Mario contaba que hubo dos revoluciones en el último siglo, que fueron la mecánica cuántica y la relatividad. Son revoluciones porque permiten extender la mecánica clásica de Newton hacia sistemas mucho más pequeños o que viajen a velocidades muy grandes. Pero, y son además, tienen poco que ver con la conciencia que tenemos de los fenómenos naturales a las escalas en las que vivimos nosotros, y son muy difíciles de explicar. Pero desde el punto de vista, digamos, filosófico, paradigmático, no rompen con el paradigma fundamental de las ecuaciones de Newton. Las ecuaciones de Newton recuerdan fuerza igual a masa por aceleración. Lo que dice esa ecuación es que
las fuerzas son el causante de todo lo que observamos en el universo. Cualquier movimiento, cualquier fenómeno que observamos se produce por la existencia de fuerzas, ¿sí? Y esas fuerzas son el origen de todo. Eso no cambia en la mecánica cuántica o en la ecuación en la relatividad. No voy a escribir las ecuaciones, pero lo que cambia es cuáles son las ecuaciones, pero el concepto sigue siendo el mismo. Hay una fuerza que genera un hecho. Lo que entendemos en el último siglo, y el concepto de simetrías, es justamente entender que las fuerzas tienen un origen. Y el origen de las fuerzas es justamente la simetría. La naturaleza tiene ciertas simetrías, y esas simetrías se manifiestan generando las fuerzas. Déjeme tratar de dar un ejemplo sencillo. ¿A qué me refiero con simetría? Mario decía que lo importante es que uno tiene que escribir o describir la física en términos de ecuaciones matemáticas. Ese es un ejemplo claro. ¿Qué simetría, por ejemplo, tiene esa ecuación matemática? Y cuando me refiero a una simetría matemática quiero decir lo siguiente. Supónganse que hago el siguiente cambio, donde dice m, porque se me ocurre decir que no voy a llamar más m a la masa de la partícula, sino que voy a decir que la masa de la partícula es 2m, ¿sí? Porque tengo ganas. Pero a su vez voy a decir que la aceleración no es a, sino es a sobre 2. ¿Sí? Está claro que si yo hago este cambio, como pongo un 2 multiplicando acá y un 2 dividiendo acá, esas dos cosas se van a cancelar y la ecuación sigue siendo la misma. Esa es una transformación matemática de simetría. Es tan sencillo como eso, es decir, ante ciertos cambios que yo me puedo definir todo lo que quiera, las ecuaciones se escriben exactamente de la misma forma que antes. Bueno, esto en la mecánica cuántica es bastante más complicado, pero resulta que entendemos que la aparición de la fuerza electromagnética en particular es el resultado de que la naturaleza tiene una cierta simetría a nivel de la mecánica cuántica. No le voy a describir cuál es la simetría, pero van a ver algunas de sus consecuencias en un minuto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de poder formular las cosas en términos matemáticos de simetrías? Es que no solo que entendemos, vamos un paso más allá, ahora las fuerzas no son el inicio de todo, las fuerzas tienen un origen, pero además una vez que entendemos que lo que importa son las simetrías de nuestras ecuaciones, lo que hay que hacer es buscar todas las simetrías que tengan y a ver si alguna de ellas la naturaleza la respeta o no. ¿Sí? Y justamente eso es lo que se hace, y es que comprendemos que las fuerzas tienen origen en estas simetrías de la naturaleza, y nos da una herramienta muy poderosa, porque lo que hacemos ahora es, ahí no lo pueden ver, pero si yo quiero generar una nueva interacción, descubro una interacción nueva en la naturaleza, una fuerza, lo que tengo que hacer es descubrir cuál es la simetría asociada. Entonces puedo probar, voy a mis ecuaciones y le exijo, por ejemplo, que tenga cierta simetría ante una transformación de este estilo. Y así fue que entendimos otras dos fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿sí? Les expliqué la fuerza electromagnética. Existen otras dos fuerzas fundamentales que son relevantes para las partículas tan pequeñas como los quarks y el electrón. Una de ellas es lo que se llama la interacción fuerte, o también conocida como la interacción nuclear. La interacción fuerte es la responsable de que los quarks se mantengan unidos dentro del protón y neutrón. Sí, es muy difícil romper un protón y neutrón porque la fuerza que mantiene a los quarks unidos es extremadamente grande. El objeto que se encarga de mantenerlos unidos se llama gluón. Es algo así como el fotón, pero es el responsable de la interacción nuclear en este caso. Y esto también lo entendimos descubriendo cuál es la simetría de la naturaleza que tiene que ver con esta fuerza. Y por último, hay otra interacción que conocemos de la naturaleza que se llama la interacción débil. Esta es la más difícil de entender, porque la interacción electromagnética uno sabe que es la responsable de que se formen átomos. Entonces hay algo que podemos observar que es consecuencia de su existencia. La interacción fuerte es la responsable de que se formen los núcleos de los átomos, por lo cual también es muy importante. La interacción débil tiene la desventaja de que es realmente débil, o sea, es mucho más pequeña que las otras dos, y entonces no es capaz de formar estados que se mantengan unidos durante mucho tiempo. Pero sí es responsable de muchos decaimientos. Ustedes saben que si uno tiene una partícula, en particular si la partícula no es fundamental como un neutrón, tiene la propiedad de transformarse en otros objetos, de decaer, de romperse en pedacitos y que esos objetos surjan como objetos distintos. En especial el neutrón es una partícula que conocemos que es muy importante, pero que si uno en una cajita pone una cierta cantidad de neutrones y los deja algo así como 10 minutos, cuando va a mirar se encuentra que la mitad de los neutrones se transformaron en protones y en electrones y neutrinos. ¿Sí? Y la razón por la que ocurre esto es que existe un nuevo objeto mediador. Esta interacción fuerte está mediado por unos objetos que se llaman los bosones W y Z. Son partículas que cumplen el mismo papel que el fotón y el gluón que les conté antes, pero que a diferencia de ellos son muy pesados. ¿Sí? Estas partículas tienen una masa, y ahora le voy a hablar de las típicas escalas de energía de masas. Es una masa que es algo así como 80 veces la masa del protón. Por eso que la interacción es tan débil, porque el mediador de la interacción es tan pesado como esa pelota pesada que se intercambia entre los dos botes.
al ser tan pesada, solo es capaz de mediar en distancias muy cortitas y por lo tanto la fuerza tiene un alcance muy pequeño. Entonces, debo decir que tenemos que incrementar nuestra tabla de partículas elementales, porque además de las partículas de materia que les conté antes, existen también los mediadores de las fuerzas, ¿sí? Entonces teníamos leptones, teníamos quarks, y ahora tenemos los mediadores de las fuerzas, el fotón, el gluón y estos objetos Z y W. Son partículas distintas, ¿sí? Estos componen la materia, estos se encargan de mediar las interacciones, pero son partículas elementales. La diferencia fundamental está en un concepto que se denomina el spin, que es una propiedad intrínseca de las partículas. Este tiene un tipo de spin, se lo llama fermiones, este tiene otro tipo de spin y eso es lo que hace que se llamen bosones. Para entender al menos una parte del nombre del bosón de Higgs, tiene que ver con esa propiedad de las partículas. Y esta era nuestra tabla de partículas elementales hasta el 4 de julio del 2012, por lo menos. Esto era lo que conocíamos, aunque preveíamos que tenía que haber algo más. ¿Y por qué preveíamos que tenía que haber algo más? Esta es la parte más complicada y por eso que el bosón de Higgs es uno de los conceptos más difíciles de entender. Yo les dije que la forma de entender estas fuerzas, aunque no se los mostré con mucho detalle, era en términos de simetrías. Interpretamos cuáles son las simetrías de la naturaleza y eso nos dice cómo son las fuerzas que interactúan en estas partículas elementales. Entonces lo que hay que hacer es encontrar las simetrías de la naturaleza y copiar el procedimiento para generar interacciones nuevas. Probablemente el concepto más importante de la simetría es que da lugar a formulaciones extremadamente compactas. Cuando uno escribe las ecuaciones que rigen el comportamiento de todos estos objetos, son extremadamente compactas. Si yo les hago una pregunta, por ejemplo, ¿cuántos? Les conté cuáles son las partículas fundamentales, cuáles son sus interacciones, y les digo, quiero escribir las ecuaciones matemáticas que determinan cuál es el comportamiento de esos objetos. ¿Cuántas transparencias creen ustedes que me haría falta ocupar? ¿O cuántos pizarrones o cuántos libros serían necesarios escribir para poner esas ecuaciones? Y a los que estuvieron en la charla anterior les pido que no develen la sorpresa. ¿Sí? Muchas. Bueno, yo sé que este es un lugar diplomático, pero déjenme hacer algo que no debería. Y es que en realidad la formulación es tan compacta que se pueden escribir en una remera. ¿Sí? Esto que están viendo ahí, estas dos ecuaciones, son las que rigen el comportamiento de todos los objetos y de todo lo que les acabo de explicar. Es difícil entenderla, hace falta 4 años de estudio en la facultad y un curso con Mario probablemente, pero créanme que realmente que es sorprendente, está bien que en términos matemáticos uno pueda escribir en tan poco espacio todo lo que determina cómo se comportan esas partículas. Al fin y al cabo, lo que determina cómo se comportan esas partículas determina cómo se comporta toda la materia que está formada con ellas. Así que esto, en principio, si uno fuese capaz de resolverlo, nos diría quién va a ser el primero en salir por aquella puerta cuando termine la charla. ¿Sí? No digo que se pueda hacer, pero en principio la idea es esa. El hecho de que sea extremadamente compacta no solo es fascinante desde el punto de vista matemático, sino que por supuesto lo más importante de la ciencia natural es que la descripción teórica esté de acuerdo con los experimentos. Y estas ecuaciones que ven aquí son la formulación más exitosa de la física en su historia, en el sentido que se lo ha comparado con resultados experimentales, mediciones y cálculos hechos con 9 cifras significativas, y el acuerdo es fenomenal. ¿Sí? Entonces, ciertamente es algo que no vamos a abandonar, al menos hasta que alguien haga una nueva revolución que nos permita entender las cosas mejor. Esas son las ventajas. El problema, por supuesto, es que es extremadamente limitante. Si yo escribo mis ecuaciones y les exijo que ante ciertos cambios no se modifiquen, eso me impide escribir un montón de cosas en esta remera. Esa es la razón por la cual la simetría hace que pueda poner todo en dos renglones. El problema fundamental es que al ser extremadamente limitante no permite, y acá no van a ver, al menos en la parte que están viendo de la remera, no hay ningún término que permita explicar por qué estas partículas que les mostré tienen masa. El electrón tiene una masa pequeña, pero tiene una masa, y esto no se podía entender en base a estas simetrías. Entonces nos encontrábamos, y esto es algo que ocurrió hace más o menos 50 años, en un laberinto complicado, porque tenemos una teoría extremadamente exitosa para muchas cosas, que no la podemos abandonar en cuanto a las simetrías, pero las simetrías por otro lado no nos permiten entender las masas. Y ahí es donde surge el famoso Higgs, que si no le voy a contar exactamente cómo lo hace, pero la idea es cómo romper esta simetría sin realmente romperla, ¿sí? Cómo burlar a esta simetría de tal manera de poder agregar términos en esta ecuación, y ahora voy a desarrollar un botón más y van a ver cómo aparece, que nos permita entender cuál es el origen de las masas de las partículas. Y quien hizo esto, y la razón por la cual se llama el bosón de Higgs, es este señor Peter Higgs. Ahí están de hecho las mismas ecuaciones que van a ver en mi remera.
que hace casi 50 años, 48 exactamente, fue el que formuló el formalismo matemático que permitía realizar este ejercicio, ¿sí? Imagínense que es lo que decía Mario es extremadamente sorprendente. Hace 48 años que existe la predicción de que este objeto tiene que existir, y en 48 años no se lo había encontrado. En general, lo que ocurre en la ciencia cuando sucede algo así es que uno esa teoría la tira y busca otro mejor, ¿sí? Porque si no está de acuerdo con la naturaleza, ciertamente no está bien. Lo que ocurrió en este caso es que se formularon un montón de teorías, todas fracasaron, ¿sí? La única razón por la cual esta sobrevivió es que era la única que teníamos al alcance. O sea, no había plan B, básicamente. No había plan B para suplantarlo, así que la búsqueda era extrema y por eso es que hay tanta algarabía en la comunidad científica. ¿Y cuál es la...? Déjenme tratar de explicarlo de una manera que se pueda entender sin meternos en las ecuaciones. Yo les expliqué hasta ahora cuáles son las partículas elementales, cuáles son las interacciones. Lo que falta explicar es cuál es el escenario en el que ocurren estas cosas, ¿sí? Las partículas se mueven, interactúan en un cierto escenario. Y ese escenario es lo que uno denomina en general el vacío. El vacío en la mecánica cuántica es una cosa extremadamente complicada porque uno puede crear partículas y antipartículas y eso lo hace muy difícil. Pero olvidémonos de esa complicación y supongamos que el vacío es lo que uno tiene en mente, que es la ausencia de todo, ¿sí? En la ausencia de todo, un electrón descrito por estas ecuaciones lo que haría es, si estuviese por ahí y se tiene que mover, se movería a la máxima velocidad que se puede mover, que es la velocidad de la luz. Si pongo un electrón ahí y se mueve, se movería muy rápido a la velocidad de la luz. Lo disminuimos un poquito para que se pueda ver, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos un nuevo integrante en juego y cambiamos el escenario donde ocurren estas cosas, y ahí es donde aparece el Higgs, ¿qué pasa si ahora decidimos que donde ocurren estas cosas el escenario no es el vacío, sino que es algo un poco más complicado? Que nuestro vacío no es la ausencia de todo, sino es la existencia de este nuevo objeto, este bosón de Higgs que tenemos que poner en juego para cambiar nuestra teoría, que es algo así como una especie de fluido viscoso que impregna todo el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces cuando una partícula se mueve, lo que hace es moverse dentro de ese fluido viscoso. Y ustedes saben qué es lo que pasa si yo agarro una bolita y la tiro, cae con una cierta velocidad que puedo predecir, ¿sí? Una bolita, es más fácil, si le pongo una bolita aquí que tiene una cierta masa y la empujo, la bolita se va a mover con una cierta aceleración que viene dado por la fuerza que haga y por la masa que tenga. Si yo hago lo mismo ahora y acá pongo un fluido viscoso, por ejemplo aceite, ¿sí? Y hago que la bolita pase por aceite, sé que se va a mover más lento, ¿sí? En el aceite, la partícula se mueve como si tuviese una masa mayor, justamente porque tiene un rozamiento con ese aceite que le impregna todo. Bueno, el bosón de Higgs es una especie como de ese aceite que impregna todo el espacio-tiempo, y ahora cuando una partícula se mueve como un electrón, bueno, interactúa un poquito con eso, y entonces se mueve un poco más lento. Y ese moverse un poco más lento es equivalente a adquirir una cierta masa. La masa no es una propiedad fundamental de la partícula ahora, sino que surge por interactuar con ese objeto que es el bosón de Higgs. Y si hay una partícula, por ejemplo, que interactúa mucho más, se va a mover mucho más lento y entonces va a ser mucho más pesada. Son las interacciones de ese objeto nuevo que tuvimos que introducir. Se lo voy a mostrar solo para ver que la remera está completa. Son los dos renglones que siguen. Tenemos que introducir un nuevo objeto que modifique el escenario en donde ocurren las interacciones para que las partículas puedan tener una masa. Ese es el trabajo fundamental del bosón de Higgs. Para los que son expertos, lo que hace es, interactuando con ellos, con cualquiera de las partículas, lo que hace es otorgarles esta propiedad de masa. La masa no es una propiedad fundamental ya más, sino que es una propiedad que surge de la interacción con el bosón de Higgs. Si quieren pueden pensar que el bosón de Higgs es algo así como una nueva fuerza cuya tarea es otorgar masa a las partículas. Y entonces es que desde el 4 de julio que se descubre el bosón de Higgs, y ahora les voy a contar cómo, es que nuestra tabla de partículas elementales es esta. Tenemos partículas de materia, tenemos mediadores de las fuerzas y tenemos el bosón de Higgs, ¿sí? El que está solito aquí porque tiene propiedades distintas de estas dos. No hay materia que se forme con el bosón de Higgs, no es el responsable de una fuerza fundamental, pero sí es extremadamente importante para entender muchas de las propiedades que tienen estas partículas. Ahora, como les dije, el bosón de Higgs, como no forma materia, no es algo que uno puede encontrar cotidianamente. Uno puede ir a la ferretería y comprar dos bosones de Higgs y medirle sus propiedades o preguntarle qué opina de las otras fuerzas. Entonces lo que hay que hacer es generarlo, ¿sí? Y de hecho muchas de estas partículas, en particular las más pesadas, no las observamos normalmente en la naturaleza, salvo algunas de ellas que vienen en rayos cósmicos y que uno puede detectar en experimentos como el experimento Y, que está en Mendoza. A la mayoría de estas hay que crearlas en colisionadores.
¿Y cuál es la idea de los aceleradores y los colisionadores? La idea fundamental es hacer uso de la segunda ecuación que voy a mostrar en esta charla, y no más porque es bastante conocida, probablemente la más conocida de la física, que dice que E es igual a mc cuadrado. Esta ecuación que escribió Einstein hace más de 100 años tiene una implicancia muy importante. Lo que nos dice que la masa es una forma de energía, ¿sí? Y que entonces uno puede transformar una en otra, uno puede transformar energía en masa y viceversa. Entonces justamente lo que se hace en los aceleradores es acelerar partículas, ¿sí? Llevarlos a energías extremadamente grandes, tal que cuanto más energía tenga al hacerlas chocar, tenga disponible una gran cantidad de energía como para crear objetos que sean muy masivos. Entonces yo quiero crear partículas cada vez más masivas, tengo que llegar a recolectar cada vez más energía. Lo que se hace esto generalmente, la forma más eficiente de hacerlo en aceleradores que sean circulares, como el que le voy a mostrar en un momento, donde uno pone una partícula que empieza a dar vueltas en una dirección y otra en la otra, ¿sí? Acá pongo diferencias de potencial, electricidad que hace que las partículas se aceleren, y en algunos lugares las hago chocar y tengo esa energía disponible para generar objetos nuevos. Como voy a hablar de algunas cosas y escalas de energías, déjenme tratar de darles una idea. Las partículas de las que estamos hablando son tan pequeñas que las energías que poseen son muy chiquitas. Y de energías quiero decir, hablo equivalentemente de energías o de masas, ¿sí? Ya que la masa es una forma de energía, podemos decir que una partícula pesa tanta energía, ¿sí? Como las energías son muy pequeñas, no podemos usar las unidades típicas que uno usa para hablar de energías en la vida cotidiana. No puedo hablar de joules o kilowatts hora, porque serían números extremadamente chiquitos. Entonces lo que se usa como concepto es el electrón volt, que es bastante sencillo de entender. Esta es la energía que adquiere un electrón al pasar por una diferencia de potencial de 1 volt. Básicamente cuando un electrón pasa de un electrodo a otro de la pila, adquiere una energía de 1 electrón volt, 1,5 etc. A medida que fueron pasando las décadas, lograron recolectar energías cada vez más grandes en los aceleradores, entonces hizo falta usar múltiplos de estos, cosas como el kiloelectronvolt, el megaelectronvolt, que es 1 millón, el gigaelectronvolt, que son 1000 millones, y hoy día estamos trabajando con energías del orden del teraelectronvolt, que son 1 billón de electronvolts, ¿sí? Esta es la energía que adquiriría un electrón al hacerlo pasar por una diferencia de potencial de 1 billón de voltios, ¿sí? 1 billón 10 a la 12. Para darles una escala, no voy a hablar mucho de números, voy a tratar en general de comparar con la masa del protón, que es la unidad más o menos fundamental. La masa del protón es algo así, o la energía equivalente a la masa del protón es 1 GeV, o sea 1000 millones de electronvolt. Y el LHC es un experimento, que les voy a contar ahora en un minuto, cuya idea es llegar a una energía de 14 TeV, o sea 14.000 GeV, 14.000 veces la masa del protón. Para darles una idea, estas energías ya se vuelven tan grandes desde el punto de vista de partículas fundamentales que estas son energías que se pueden comparar con objetos de la vida cotidiana. En particular, eso es algo así: un protón viajando por el acelerador con esta energía tiene la energía equivalente a la energía cinética del vuelo del vuelo de un mosquito, ¿sí? La diferencia, por supuesto, es que uno no hace colisionar mosquitos porque no obtiene demasiado de colisionar mosquitos, pero estas partículas tienen la energía de vuelo de un mosquito concentrada en una billonésima del tamaño del mosquito, ¿sí? Y eso es lo que lo hace tan eficaz para que podamos producir objetos nuevos. Entonces la búsqueda del bosón de Higgs, la que se llevó a cabo últimamente y donde se logró el descubrimiento, se llevó a cabo en este colisionador que se llama el LHC, el Large Hadronic Collider, justamente porque lo que se hace es colisionar hadrones, en este caso protones, a energías muy grandes. El objetivo es llegar a los 14 TeV. Hasta el momento lo que se logró, ustedes no lo pueden ver ahí, es entre el 2010 y el 2011 se llegó a la mitad de esta energía, 7 TeV, y en este año está funcionando a 8 TeV, un poquito más de la mitad. El acelerador es particularmente impresionante, son 27 kilómetros de circunferencia, tan grande que no entra en un solo país, está en la frontera entre Suiza y Francia, en las afueras de Ginebra. Ahora les voy a mostrar un pequeño video sobre cómo esto funciona, pero básicamente lo que se hace es, en este anillo gigantesco, es hacer circular protones en una dirección, protones en la otra dirección, y en determinados lugares en particular se los hace chocar. Entonces lo que tenemos es que cuando chocan, los protones se rompen, y buena parte de esa energía se puede usar para generar nuevas partículas y ver si podemos crear algo nuevo.